pensando en cómo resolvemos el problema del salario. Es menester resaltar que esta actividad que estamos haciendo acá tiene dos consignas centrales, que son las consignas que reflejan de las principales demandas de la clase trabajadora en este momento. Una de ellas es la corrupción. Lo repiten los trabajadores, las trabajadoras a lo largo y ancho del país. ¡Basta de corrupción! No quieren saber más nada de corrupción porque entienden que la corrupción se lleva la plata para el salario. Aunque algunos me nos estén viendo con mala cara, pero hay que decirlo porque lo repiten los trabajadores. Si no hay plata, si la plata se la lleva la corrupción, no hay plata para salarios, no hay plata para prestaciones, no hay plata para discutir contrato colectivo, no hay plata para los hospitales, no hay plata para la educación. No puede sostenerse una maestra y un maestro dándole clase a nuestros hijos si no tiene un salario para vivir dignamente. No pueden, y ustedes lo saben, y lo saben los que están allá. Con esa dignidad hemos venido aquí, y con esa dignidad nos vamos a seguir movilizando hasta que seamos una organización de masas. Ese es el propósito que tenemos desde el punto de vista estratégico. Y mientras tanto, hemos venido hasta acá, un conjunto de organizaciones. Como decía, una es basta de corrupción y la otra es exigimos y lo vamos a seguir exigiendo hasta el final un salario según lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que dice que el salario tiene que ser calculado al costo de la canasta básica. Compañeras y compañeros, ahora bien, para lograr esos propósitos, por supuesto que hace falta mayores niveles de organización, hace falta mayores niveles de articulación y hace falta levantar un poderoso movimiento de la clase trabajadora. En eso andamos, compañeras y compañeros, en eso andamos. También en ese sentido es importante resaltar algunas cosas, porque los trabajadores de Sidor, los trabajadores de Benalún, los trabajadores de Ferrominera en Guayana están marcando un camino o dieron una demostración de cómo tiene que ser la cosa. Y es importante resaltar que si bien es como mínimo elemental rechazar el papel de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores por el papel que cumplen, porque son unos esquiroles, porque lo que son es burocracia y actúan como correa de transmisión de la política del gobierno antiobrero de Maduro. Y está bien que los hayan sacado a patada de Sidor, de Benalún y de Ferrominera. Eso hay que saludarlo y eso hay que reconocerlo. Ahora, hay que avanzar en mayores niveles de organización. Muy bien, pero hay otra cosa también muy importante. No hay una sola burocracia sindical. Hay varias. Y porque no hay una sola cúpula y no hay un solo patrón, también están los que los quieren hacer creer que solamente el gobierno es patrón, porque solamente el gobierno actúa aplicando el 2792, o que solamente el gobierno nos paga salario de miseria. Es así, ellos lo hacen, pero el patrón privado también actúa. Y el patrón privado también reconoce y se siente cómodo con la política del gobierno. Si no vean a Fede Cámara como lo hace. Y si no vean, por ejemplo, que el 2792 lo aplica la Polar, la Regional, Prurro. Vayan y pregúntenle a los trabajadores de Maciza, en Guayana, cómo los trata el patrón privado. América la ministra del gobierno. ¿Cómo los trata el patrón privado? ¿Por qué es importante que tengamos claridad sobre esto? Porque el movimiento que tenemos que levantar y el rechazo a las burocracias sindicales tiene que ser con criterio de clase. Es saber identificar a todas las burocracias, porque como dije, no hay una, hay varias. Por lo tanto, compañeras, compañeros, hay que seguir en estas actividades, hay que seguir haciendo actividades con respecto al salario, hay que seguir avanzando en mayores niveles de organización. Hay que apostar a articular a los trabajadores del sector público, pero también a los trabajadores del
sector privado, con consignas bien definidas y propias, con criterio y autonomía política y sentido de clase, con ejes como basta de corrupción, con ejes como salario igual a canasta básica, con ejes como por la libertad de las trabajadoras y trabajadores presos por luchar, con ejes como elecciones sindicales, como ya un compañero lo dijo hace rato a nivel nacional. Nos podemos articular con mucha fuerza con todos los trabajadores a nivel nacional. Mantengámonos ahí, compañeros. Sepamos quiénes nos están viendo y están observando y esperan que nosotros avancemos de esta manera. Entonces, avancemos, compañeros, y adelante.